Libertad Democrática. Ahora, si la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones va a ser la que resuelva una queja, pues aquí entonces el Estado mexicano ahí está, a mi juicio es ahí donde está el meollo del asunto, ¿no? La parte mafiosa o mañosa, ¿no? Del gobierno para de alguna manera controlar a los medios de comunicación, porque la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones vino a sustituir al Instituto Federal de Telecomunicaciones, que era un órgano autónomo, y con cierta capacidad de autonomía real, o sea, pero el IFT desapareció. Como todos sabemos, el presidente Andrés Manuel López Obrador los desapareció a través de sus propuestas y sus reformas que hicieron a la Constitución. Entonces se crea la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones en sustitución del IFT, y este es un órgano administrativo desconcentrado que pertenece a la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, aparentemente dotado de independencia técnica, operativa y de gestión. El nombramiento de la comisión, del titular de esa comisión, pues las propuestas las hace la propia presidenta de la República. Entonces, aquí es donde viene la cuestión. Si el propio Estado es el que va a definir si el medio de comunicación emitió una información falsa, o una opinión, ¿sí? O una opinión que no tuviera sustento, quien va a resolver eso es el propio Estado. Si esa información falsa aparentemente, o si esa opinión falsa aparentemente va en contra del propio gobierno y alguien supuestamente lo denuncia y pasa primero con el defensor de las audiencias y termina en la comisión reguladora para determinar si ha lugar o no a imponer una sanción, pues estamos entonces en la idea de que el Estado mexicano es juez y parte, ¿no? O sea, el Estado mexicano tiene entonces ya un mecanismo para de alguna manera enmudecer, para de alguna manera establecer censura a los medios de comunicación. Estamos hablando del 1% del valor de los medios de comunicación. ¿Qué va a pasar en la teoría y en la práctica real? Bueno, que los dueños de los medios de comunicación decidan mejor autocensurarse. Que los propios medios de comunicación, para evitar esas sanciones, que representarían una merma muy fuerte en su economía, como empresarios, como empresas, pues mejor le digan a sus reporteros, a sus comunicadores y a sus analistas, ¿sabes qué? No hables del gobierno, no des opiniones, no des esta información, no des esta opinión y no menciones este asunto. Pues nos encontramos una vez más en otro episodio de Libertad Democrática, sus amigos Cuauhtémoc Velasco y Juan José Cano. Y como siempre empezamos estos programas agradeciendo que nos acompañen al triunfo de la verdad científicamente comprobada y comprobable y por el progreso del género humano. Comenzamos. Hoy vamos a destacar un tema que es muy interesante, polémico, reflexivo y bastante complicado, que es el relacionado con una propuesta que presentó el gobierno federal a través de la encargada de la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República, Luisa María Alcalde, la licenciada Luisa María Alcalde, sobre el tema de los lineamientos relacionados con los derechos de las audiencias. Esta propuesta que está presentando el gobierno y que está sometida a una consulta para que todos los mexicanos opinemos sobre ese tema. Según el gobierno federal, lo que ha hecho es, basados en la ley de telecomunicaciones que se hizo recientemente en el gobierno de Claudia, se está planteando lo referente a los derechos de las audiencias y con ello
según la retórica o el planteamiento del gobierno, es para evitar que los medios de comunicación, en este caso radio y televisión, difundan información, difundan mensajes, difundan aparente información que según ellos sea tendenciosa, falsa, mentirosa, basados en el derecho que tenemos conforme al artículo 6 de la Constitución Federal a tener una información veraz. Ellos establecen que muchos medios de comunicación pues difunden mensajes que no son ciertos, que no son verdaderos, que son de alguna manera politizados, editorializados, le denominan ellos, y que se difunden como si fueran hechos reales. En parte tienen cierta razón, puedo yo plantear como ejemplo el caso reciente que se difundió a través, pero más que en los medios de comunicación fue en las redes sociales, la supuesta relación desde la juventud que tuvo Carlos Monsiváis con Andrés Manuel López Obrador, lo cual es falso. Ha quedado claro que es mentira esa información que se dio de un gran intelectual como era Carlos Monsiváis y del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Entonces es verdad, a veces sí hay información falsa, tendenciosa y manipuladora, a veces del propio gobierno, a veces de los medios de comunicación. Entonces ellos plantean los lineamientos relacionados con los derechos de las audiencias, en donde esos lineamientos tratan de alguna manera de regular esos derechos de audiencias, que es entre ellos el derecho a una información veraz, el derecho al derecho de réplica y el derecho a contar con un defensor de los derechos de las audiencias frente a los medios de comunicación y obviamente el organismo del Estado que en un momento dado tenga la capacidad de resolver aquellas controversias que las están denominando como quejas, cuando algún particular denuncie a algún medio de comunicación por difundir información supuestamente falsa. Y ellos dicen que pues, en base al derecho que tenemos los ciudadanos a contar con información verídica, veraz, que se haga una división entre opiniones, entre información, luego entre publicidad, entre información. Entonces, tiene el tema aspectos que pueden destacarse como lógicos, a veces hasta positivos, pero también tiene aspectos que son demasiado polémicos, riesgosos y peligrosos para el proceso democrático nacional, y es lo que queremos aquí de manera muy objetiva, eso queremos señalarlo, siempre muy objetiva, queremos hacer el análisis sobre este tema. Y en ese sentido vamos a tratar de explicar lo mejor posible a nuestras gentes que nos hacen el favor de escucharnos y vernos sobre la polémica que representa y en su momento dado tener una idea precisa de qué es lo que está sucediendo. Te cedo la palabra, Cuauhtémoc, para que nos des tu postura. Aquí es muy importante destacar que esta iniciativa del gobierno federal ha generado una serie de comentarios y de reacciones, porque es un asunto que tiene implicaciones muy amplias y que es muy importante analizar los distintos aspectos que se han comentado y que están implicados, pues para tener una idea, un planteamiento de el alcance y de la efectividad de esta convocatoria que se ha puesto en marcha con el fin, según se ha dicho, de hacer una consulta, pero que evidentemente pues implica aspectos y cuestiones que es muy importante que nosotros revisemos y que tomemos en cuenta. Por ejemplo, hay quien opina que esta consulta, pues lo que verdaderamente les preocupa
es la incapacidad para controlar la narrativa, ya que no logran silenciar a la prensa independiente. Según esa versión, las encuestas nacionales coinciden en que la presidenta cuenta con la aprobación de una mayoría, pero también que un porcentaje similar reprueba sus políticas para combatir la corrupción y la violencia criminal. Los críticos, incluyendo agentes como Loret de Mola, Arestigui, López Dóriga, Adela Micha, de acuerdo con las encuestas que se han realizado, con las evaluaciones respectivas, tienen una capacidad de convocar a 32 millones de seguidores. Y los partidarios de Morena, entre ellos Edwin Granados, Juan Carlos Lozano, alcanzan apenas 9.4 millones. Esto lo ha señalado Sergio Aguayo y de acuerdo con esta consideración, pues hay clarísima la intención de controlar la opinión pública y castigar con multas elevadas, de tal manera que en México no se pueda decir o escribir nada crítico al oficialismo y a sus miembros. Y se dan ejemplos, ¿no?, de cuestiones que difícilmente pudieran decirse en los medios y que hacerlo pues implicaría una multa de esta comisión reguladora que está llevando a cabo esta consulta y que implicaría pues una multa que podría ser hasta de el 1% del valor del medio que se atreviera a decir algo sobre este particular. Entonces, pues es muy importante que este tema se analice de manera amplia, como ha venido ocurriendo en diferentes medios, y que podamos establecer una conclusión, una visión propia de libertad democrática sobre este punto de vista. Por supuesto. Para clarificar, como ya lo comentaste, ¿cuáles son estos lineamientos que incluyen esta propuesta del gobierno federal? Dicen, incluyen obligaciones para los concesionarios, o sea, los dueños de los medios, los dueños de las televisoras y de las estaciones de radio, en donde les obligan a diferenciar claramente en los programas, en los contenidos, lo que es información de opinión, para que se distinga, esta es información y esta es opinión. Distinguir también lo que es la publicidad, algún comentario sobre algún tópico que en realidad haya sido pagado como publicidad, del contenido editorial, de las opiniones o definiciones o argumentaciones sobre algún tema. Garantizar el derecho de réplica, es decir, cuando algún medio dice algo de alguien, que la persona aludida pues tenga el derecho de contestar lo que le están diciendo de él. Además, se busca que los medios eviten difundir información supuestamente falsa, descontextualizada, o presentar información que sea antigua, histórica, como si fuera una información actual. Los lineamientos también establecen que todas las estaciones de radio y de televisión cuenten con un código de ética que incluya los derechos de las audiencias, los procedimientos para presentar quejas, los criterios editoriales y mecanismos para designar. Se dice que hay que designar, cada medio tendrá que designar a una persona independiente, una persona que no tenga o no represente algún interés en el mismo medio de comunicación y que obviamente pues no esté pagado por ese medio de comunicación, quien deberá actuar bajo principios de imparcialidad, independencia, objetividad y transparencia, y ese será el defensor de las audiencias. Cuando una persona se queje, pues este va a ser el que va a revisar si efectivamente tiene razón esa persona, y debe de carecer de, como les estaba yo señalando, de conflictos de interés, es decir, en realidad no debe de tener ningún interés en el mismo medio de comunicación. Ahora, los lineamientos son obligatorios para los concesionarios de televisión abierta, radio, televisión, audio paga, así como para los medios públicos comerciales y de uso social. Pero aquí hay una parte importante. Se establece un mecanismo en el cual
la persona que va a ser la defensora de las audiencias, pues recibe la queja del particular, la analiza, ¿sí? Y esta a su vez emite una recomendación al propio medio de comunicación para modificar la conducta que se haya denunciado. Y si el medio de comunicación no acepta esa recomendación, entonces pasa a la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, para que la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones entonces ya lo haga como a través de un procedimiento jurídico, después de llevar un proceso que seguramente se va a establecer en el mecanismo, termine y determine si ha lugar o no a sancionar al medio de comunicación. Y por supuesto lo que tú comentas, las sanciones o las multas van a representar hasta el 1% del valor del medio de comunicación, lo cual pues estamos hablando que son millones y millones de pesos. Y que pueden hacer que los medios respectivos que reciban una sanción de esta naturaleza pues tengan que cerrar sus puertas porque no alcancen a absorber una multa de esta envergadura. Bueno, ahora, si la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones va a ser la que resuelva una queja, pues aquí entonces el Estado mexicano ahí está, a mi juicio es ahí donde está el meollo del asunto, ¿no? La parte mafiosa o mañosa, ¿no? Del gobierno para de alguna manera controlar a los medios de comunicación, porque la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones vino a sustituir al Instituto Federal de Telecomunicaciones, que era un órgano autónomo, y con cierta capacidad de autonomía real, o sea, pero el IFT desapareció. Como todos sabemos, el presidente Andrés Manuel López Obrador los desapareció a través de sus propuestas y sus reformas que hicieron a la Constitución. Entonces se crea la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones en sustitución del IFT, y este es un órgano administrativo desconcentrado que pertenece a la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, aparentemente dotado de independencia técnica, operativa y de gestión. El nombramiento de la comisión, del titular de esa comisión, pues las propuestas las hace la propia presidenta de la República. Entonces, aquí es donde viene la cuestión. Si el propio Estado es el que va a definir si el medio de comunicación emitió una información falsa, o una opinión, ¿sí? O una opinión que no tuviera sustento, quien va a resolver eso es el propio Estado. Si esa información falsa aparentemente, o si esa opinión falsa aparentemente va en contra del propio gobierno y alguien supuestamente lo denuncia y pasa primero con el defensor de las audiencias y termina en la comisión reguladora para determinar si ha lugar o no a imponer una sanción, pues estamos entonces en la idea de que el Estado mexicano es juez y parte, ¿no? O sea, el Estado mexicano tiene entonces ya un mecanismo para de alguna manera enmudecer, para de alguna manera establecer censura a los medios de comunicación, porque pues va a poder imponerle la multa considerando que efectivamente se emitió una falsa información o una opinión contraria a la veracidad que supuestamente se establece. Y ellos basan todo esto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque recordemos que el segundo párrafo del artículo 6 de la Constitución Federal establece que toda persona tiene derecho al libre acceso a la información plural y oportuna, así como buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión, ¿no? Y también en su primer párrafo de este artículo nos habla de la manifestación de las ideas, que no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que se ataque a la moral, la vida privada o los derechos de tercero o provoque algún delito o perturbe el orden público. El derecho de réplica, que aquí es donde está garantizado, será el ejercicio en los términos dispuestos por la ley, y el derecho a la información será garantizada por el Estado. Bueno, en esas ideas, bueno, por un lado, la propuesta que el gobierno está estableciendo sobre un derecho de las audiencias, en parte tiene algunos matices de bondadosos. Bueno, que se establezca un derecho de réplica es correcto, que cualquier ciudadano que haya sido mencionado o se sienta aludido pueda tener derecho a expresar su punto de vista en el mismo medio de comunicación
donde se hizo esa información es correcta. Que se tenga derecho a una información veraz, pues sí, nosotros todos tenemos derecho a una información veraz y no falsa. Pero aquí lo importante de destacar es lo siguiente. ¿Quién va a determinar qué información es veraz y qué información es falsa? La comisión ¿Qué reguladora. opinión es correcta o qué opinión no es incorrecta? De entrada, supuestamente el defensor de las audiencias, que va a pertenecer o va a ser nombrado por el propio medio de comunicación. Sí, pero si él no emite digamos que la recomendación al medio, o la emite y el medio no la acepta, se va a la comisión reguladora. Y la comisión reguladora es la que va a determinar al final si hay lugar o no a sancionar. Ahora, estamos hablando del 1% del valor de los medios de comunicación. ¿Qué va a pasar en la teoría y en la práctica real? Bueno, que los dueños de los medios de comunicación decidan mejor autocensurarse. Que los propios medios de comunicación, para evitar esas sanciones, que representarían una merma muy fuerte en su economía, como empresarios, como empresas, pues mejor le digan a sus reporteros, a sus comunicadores y a sus analistas, ¿sabes qué? No hables del gobierno, No des opiniones. no des esta información, no des esta opinión y no menciones este asunto. Y eso es lo que se busca. O sea, sí, en el fondo, esta propuesta es muy peligrosa, muy riesgosa, porque atenta contra la verdadera libertad de expresión y atenta contra el derecho a una información veraz. Yo creo, como lo dije al principio, que efectivamente a veces los medios de comunicación dictan informaciones falsas. Sí, sí hay. Incluso se hizo un debate hace poco porque la propia presidenta de la República en la mañanera saca un video antiguo de hace más de 20 años en donde hay un debate entre Ciro Gómez Leiva, está Sergio Sarmiento, no me acuerdo quién más, no sé si Denise Dresser o Denise Merkel, una de ellas me parece. Eh, pero está, eso sí está Ciro Gómez Leiva y está Sergio Sarmiento, porque el que hace el comentario es Sergio Sarmiento. Y Sergio Sarmiento ahí comenta que a veces los medios de comunicación dicen mentiras. Por cierto, ahí mismo los otros comunicadores pues se quedaron así como muy sorprendidos por el comentario, ¿no? Bueno, no vamos a ser ingenuos. Los medios de comunicación en México muchas veces están controlados por poderes fácticos. Los poderes fácticos, los poderes económicos. O sea, los medios tradicionales de comunicación sí tienen una vinculación estrecha pues con las estructuras de las élites económicas y financieras del país. No vamos a ser ingenuos. En ese sentido no tenemos por qué ser ingenuos. Y muchas veces las opiniones, los planteamientos y a veces hasta la información es sesgada, una parte, más no el total, y las opiniones tienen a lo mejor una tendencia ideológica de cuestionar, pues para de alguna manera degradar a una postura política que sea contraria a la visión de estas élites. No vamos a ser ingenuos, sucede. Pero también sucede que el Estado, que el gobierno, también miente sistemáticamente. Todos los gobiernos, así sean de izquierda o de derecha, del PRI, del PAN, del PRD, de Morena o de quien tú quieras, de Movimiento Ciudadano, de quien tú quieras, muchas veces los gobiernos hacen planteamientos y esos planteamientos que hacen los hacen en base a intereses políticos y ocultan obviamente aquellos aspectos que les son adversos y maximizan aquellos que les son beneficiosos. La presidenta Claudia Sheinbaum en las mañaneras, cuando plantea algún aspecto relacionado con el gobierno, pues siempre plantea la parte positiva, la parte que les beneficia, pero cuando se les hace cuestionamientos sobre lo que está sucediendo en el acontecer nacional, sobre las críticas, sobre la economía, sobre el tema de la inseguridad,
sobre el tema de la relación con Estados Unidos, sobre las exigencias del gobierno americano en torno al crimen organizado y a la supuesta corrupción que hay en el país y a la supuesta colusión que hay entre políticos y crimen organizado. Cuando se le hacen esos planteamientos, pues generalmente se voltean y dicen, pues eso es mentira, eso no es cierto. Pero inclusive Sergio Sarmiento dijo que esa entrevista que salió en la mañanera, solamente dijo una parte de lo que él manifestó y consecuentemente señaló su inconformidad con el planteamiento como se hizo. Entonces, sí es importante tomar en cuenta cómo se dan las cosas, cómo se presentan las cosas, porque de otra manera pues puede prestarse a que haya una inconformidad de a quienes se aluden, ¿no? Que digan que no se dieron las cosas o no se dijeron como realmente se señalaron. Aquí es muy importante establecer que un derecho de las audiencias como tal, a mi juicio, el único derecho de las audiencias es, pues sí, a gozar de información veraz, a tenerla, a poderla buscar y encontrar. Pero para mí el principal derecho de las audiencias es la libertad de expresión y de opinión, abierta, libre y definida. Sí, porque de otra manera, como se ha señalado, si no se respeta la libertad de expresión, pues a final de cuentas va a ser el desmantelamiento de la democracia. Por supuesto. Tiene una implicación muy seria. Por supuesto, porque pues si no hay crítica, si no hay debate de las cosas públicas, pues no va a haber entonces forma de caminar. Ahora, el decir, es que esto que se dijo no es cierto, esto que se dice tampoco es cierto, esto que se dice tampoco es cierto, todo tiene un sesgo a veces ideológico. Lo que el gobierno dice para él, eso es falso, pues para la oposición puede decir eso es verdad, pero viceversa. Lo que la oposición puede decir esto es verdad, también el Estado dice pues eso es falso. ¿Por qué? Porque en realidad, a final de cuentas, los fenómenos sociales siempre se analizan en base al planteamiento ideológico o de los intereses, y muchas veces se deja de lado el aplicar como lo intentamos nosotros de una manera lo mejor, lo más posible. Y digo lo más posible porque también tenemos nuestra propia postura ideológica, pero tratamos de hacer un análisis lo más objetiva posible basados en metodología científica. Pero cuando, por ejemplo, tú hablas del gobierno, el gobierno, por ejemplo, ¿qué es la mañanera? La mañanera es un instrumento de información, en teoría muy importante porque se informa al pueblo el quehacer político y el quehacer público. Es importantísimo. Muy bien. Pero también es un instrumento, una maquinaria de ideologización. Una maquinaria que plantea ideología, una maquinaria que plantea propuesta, que plantea postura, que plantea definición, pero en base a los intereses concretos del propio gobierno. Entonces, en la mañanera, ¿cuántas veces se ha hecho alusión del gobierno actual y del gobierno del anterior presidente? ¿Cuántas veces se hizo alusión a periodistas, a políticos, a analistas? ¿Y cuántas veces se les dio el derecho de réplica? No, nunca. Yo te pregunto. Porque no existe ese derecho de réplica. Es decir, ha habido cuestionamientos o planteamientos recientes en el sentido de que valdría la pena que esta misma iniciativa de ley que se está elaborando sobre el derecho de las audiencias, que se aplique a la mañanera. Y inclusive hubo un periodista que le preguntó a la presidenta, bueno, ¿y usted qué opina de esto? No, pues dijo, en última instancia que cambien de canal. Y ya, ahí se plantó. Fíjate, el derecho de réplica está consagrado, como lo acabamos de comentar, en el artículo 6 de la Constitución Federal. El artículo 6 forma parte de un derecho fundamental, un derecho humano. En teoría, el derecho de réplica se ejerce por los gobernados, por los ciudadanos o por las personas, por el pueblo. En realidad, el derecho de réplica no es un derecho del Estado, del gobierno, porque en realidad es un
derecho público subjetivo, ¿sí?, que se antepone siempre más bien al acto de autoridad. Y en un momento dado, lo que dice un presidente, lo que dice un gobernador, lo que dice un senador o un diputado en ejercicio de sus funciones, es un acto de Estado, un acto de gobierno. Entonces, en teoría, un presidente no tendría que ejercer el derecho de réplica, sino un presidente lo que tendría que hacer es transparentar su información, hacerla asequible al público, pero no contrapuntear o contestar lo que algún particular diga. O condenar ¿Sí? a terceros. No como derecho de réplica, sino simplemente como aclaración pública. Sin embargo, este tema también se ha tergiversado en este gobierno. Ahora resulta que el Estado, los integrantes del gobierno, en ejercicio de sus funciones, pueden ejercer derechos públicos subjetivos o derechos humanos y contraponerlos a al propio gobernado, y eso no es correcto. Desde ahí, no quiero decir que un presidente no pueda responder una crítica. Sí la puede hacer, pero no en términos individualizados ni particularizados, sino un jefe de Estado, un jefe de gobierno tiene que contestar aquello que sabe que ha sido polémico en la sociedad, y de forma general, sin hacer alusión a nadie en particular, explicar su punto de vista como gobierno, no como persona. Porque cuando un presidente se para en la mañanera a expresar su punto de vista, lo hace como presidente de la República, en ejercicio de esas funciones. Y no hay que perder de vista esa posición. Como autoridad. Como autoridad. Como autoridad. Con poder de imperium. O sea, con poder para ejercer sus actos e imponerlos. Eso es el imperio. Con poder legal, pues. Exactamente. ¿Sí? Entonces, un presidente o una presidenta o un gobernador o una gobernadora no tendrían por qué utilizar un espacio público, utilizar una plataforma pública que es supuestamente de información para hacer alusiones personales o para hacer ataques personales y para incluso individualizar gente. Yo he escuchado cómo la presidenta llega a comentar que tal o cual persona es de dudosa reputación, y no defiendo a ninguna de esas personas. Puede ser que sí sean de dudosa reputación, pero no está bien que un jefe de gobierno o de Estado lo diga, porque para empezar, en sus facultades de imperium, si ella tiene conocimiento de que alguien ha cometido un ilícito, pues como presidenta de la República tendría la obligación de solicitar que la Fiscalía General de la República haga sus investigaciones pertinentes y ejercitar la acción penal en contra de quien tuviera que ejercitarla. Claro. ¿No? Más no mencionar las cosas como si fuera algo muy coloquial, porque eso está bien para los ciudadanos en la plática cotidiana, en el como café, si fuera algo personal, en el restaurante, ¿no? Pero no para el encargado de una actividad pública y en ejercicio de ellas. Ojo, y en ejercicio de ellas, ¿no? Entonces, en esos términos, yo creo que el derecho a las audiencias más bien debería de establecerse como un derecho que se anteponga al propio poder público. Esa sería la propuesta en Libertad Democrática. El derecho de las audiencias es, a ver, tu gobierno dices esto. Bueno, pues tengo derecho a que en esa información, ¿sí?, debidamente fundada, debidamente motivada, ¿sí?, me definas por qué dices que esto es así, así o así. Y escuchar la postura crítica de la sociedad para retroalimentar, como es debidamente, democráticamente, un debate nacional. El derecho de las audiencias principalmente es el derecho a que el Estado informe de manera veraz y no falsa. El derecho de las audiencias en realidad es para que el ciudadano que considere que el gobierno
informó indebidamente o mañosamente o politizó o falseó, se puede anteponer ante el propio Estado para sancionar al propio Estado. Sí. Y no a los particulares. Y consecuentemente Sí. esa posibilidad no existe actualmente. No, y mucho menos con ese planteamiento. Así es, ¿no? Porque ¿no? la respuesta de la presidenta fue muy clara. Digo, si no están de acuerdo con algo que se dice en la mañanera, simplemente que le cambien. Bueno, porque en términos reales, por ejemplo, en términos, ahora vamos a ver el derecho de las audiencias frente a los medios de comunicación. Es mejor que los medios de comunicación tengan libertad de decir lo que quieran, aunque sea mentira o aunque sea algo falso o errado o una opinión a veces hasta demasiado exuberante, como hay medios de comunicación que lo hacen, ¿sí? Pero es mejor que esa libertad se exprese de esa manera a que se le censure y a que se impida la posibilidad de hablar, de expresarse. ¿Por qué? Porque las democracias se nutren del debate nacional y de la capacidad que tiene el ciudadano de expresar su crítica, su postura, su planteamiento, su libertad de expresión abierta. Es decir, aquí tenemos un planteamiento entre que ellos quieren darle preferencia a un derecho a la información veraz en torno al derecho a la expresión. Bueno, ambos se pueden armonizar simplemente con permitir que los medios de comunicación expresen lo que quieran. ¿Cuál es la real sanción de las audiencias a los medios de comunicación que no son veraces? Pues la principal sanción que le puede imponer un ciudadano, un gobernado, una persona de a pie como nosotros, a un medio de comunicación mentiroso, falso o amarillista, pues es cambiarle de canal. ¿No te parece? Escuchas que son amarillistas, pues le cambias a otro. Le cambias a otro canal de televisión, otro canal de radio. Punto. ¿Y qué va a pasar con aquellos? Pues van poco a poco perdiendo audiencia, poco a poco van perdiendo también publicidad y patrocinadores y se acaban. ¿Sí? Es decir, la libertad de que un medio de comunicación pueda expresar lo que quiera es más importante que el quererles imponer de alguna manera una ley mordaza. Porque sí es una ley mordaza desde el momento en que hay un mecanismo para sancionar al medio con una multa que es muy fuerte y considerable. Porque estamos hablando de una sanción, pero en un momento dado le avientan 50, 100, 200, 300 sanciones. Porque hay 300 quejas. Imagínate todos los integrantes de un partido político, del partido que esté en el gobierno, que les digan, ¿saben qué? Presenten 500 quejas contra tal medio de comunicación. Y todas las 500 quejas, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones le aplica el 1%. Acaba con el medio. Claro. O sea, esto no puede ser. ¿Qué es lo que va a provocar? Lo que quieren impulsar no es sancionar al medio, lo que quieren impulsar es que los empresarios, los dueños de los medios de comunicación, se autocensuren. Y cuidado, cuando los medios de comunicación empiecen a callar, cuando no haya posibilidad de que el ciudadano de a pie pueda escuchar en un medio de comunicación lo que está pasando realmente en el país, entonces la democracia se viene abajo. Sí. Se convierte en una tiranía, una dictadura y en una autocracia. Pero además aquí es muy importante pues también señalar lo que algunos comentaristas han señalado, que hay una intención de que ahora que se viene el proceso electoral el próximo año, no haya la posibilidad de hacer comentarios o hacer señalamientos al proceso electoral o a los candidatos. Por supuesto. O a algún partido político, a cualquiera de ellos, incluyendo a la Cuarta Transformación. Y consecuentemente, pues hay, de acuerdo con estos señalamientos, un interés político para que no se digan cosas que puedan lastimar a un partido político. Claro, en el gobierno principalmente. Ahora, eso que tú estás señalando es muy importante porque efectivamente viene un proceso electoral y pues entonces ningún medio va a quererse atrever a decir algo de tal o cual candidato y sobre todo del oficialismo,
Pues porque la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones puede decir, dijiste una mentira, una información no veraz. O diste una opinión que no es objetiva. Exactamente, entonces te impongo una sanción. No, pues está canijo el asunto. Ahora, están con el medio de radio y televisión, pero también ya van con las redes sociales, con las redes digitales. Igual, el gobierno federal recientemente presentó lo que ellos le llaman un ecosistema digital, en donde plantean una lista de periodistas, de comunicadores y de analistas y de medios de comunicación digitales que supuestamente trabajan o operan de manera coordinada con una red digital en donde también hay bots y otras cosas, y todas estas cosas de una forma en que supuestamente se plantea, se dice un mensaje, se dice algo en contra del gobierno y ese algo se empieza a viralizar porque entonces todos se ponen en contacto, entonces todos empiezan con la misma retórica, el mismo planteamiento, el mismo señalamiento. O sea, que hubiera una especie de conspiración. Exactamente. Para denostar o para señalar algo que no es correcto y que no se ajusta a la verdad. Y se hace un ambiente, y fíjate, y pasan por alto que sí, muchas veces, a veces así operan algunos medios digitales, de redes, de YouTube, de Facebook, etcétera, etcétera. Algunas a veces operan así, pero pasan por alto que de alguna forma el gobierno también tiene una serie de estructuras digitales que si tú te das cuenta cuando hay una polémica, todas al unísono sacan el mismo debate para defender la misma postura del gobierno. Y en un caso y en otro, pues sería criticable si es que esto ocurre. Bueno, en un caso o en otro, lo más importante para una democracia es hasta dejarlo. O sea, vuelvo y repito, es mejor dejar la libertad de expresión abierta, haya o no haya esa digitalización o esa intercomunicación y esa interrelación para crear un supuesto ecosistema digital, que yo le llamaría más bien infosistema digital. Pero también aquí quiero señalar que también ese es un planteamiento muy falso, porque yo no me imagino que se pongan de acuerdo todos estos medios, Aristegui, Sarmiento, López Dóriga, para poder plantear al unísono una porque misma, ahí son opiniones distintas situación. De gentes que no están de acuerdo con algo y lo señalan. Lo que pierden de vista es que, como lo dije a un principio, muchos medios son de derecha. O sea, concretamente, la mayoría de los medios tradicionales tienen un origen basado en un sistema capitalista, en un sistema político tradicional que en su momento fue el PRI. Y entonces estos medios de comunicación, de alguna manera, a mi juicio no es que se pongan de acuerdo y que al unísono hagan las cosas, sino defienden la misma postura ideológica. Su postura de derecha. Posiciones afines, sí, ¿no? Pero también la izquierda tiene sus propios medios de comunicación y redes digitales afines. Y estos son medios de izquierda o del gobierno en turno, porque yo sinceramente no le veo a Morena muchos rasgos de ser un partido de izquierda, ni mucho menos de un partido liberal o de un partido progresista. O sea, para muchas cosas es más bien retrógrada, como en este tema, ¿sí? Yo no me imagino, sinceramente se los digo, que gobernando el PRI hiciera este planteamiento de crear una ley de audiencias y lineamientos generales de audiencias con la imposición de sanciones. No me imagino que Morena o la izquierda se quedaran calladitos y dijeran, no, está bien, no hay bronca, tienen razón. No, ya estuvieran los de izquierda haciendo plantones en Reforma, marchas en todo el Zócalo, gritoneadas en Gobernación. O sea, por favor, o sea, ¿a quién engañamos? Cada quien lleva agua para su molino. Sí, y la verdad es que es muy audaz de parte de Luisa María Alcalde plantear
un ecosistema digital con 98 cuentas semillas. O sea, está señalando que hay varios niveles que se ponen de acuerdo para poner en marcha toda una serie de planteamientos y pronunciamientos o señalamientos sobre un tema específico. Y definitivamente eso no ocurre. Lo que ocurre es que hay muchas opiniones que son coincidentes de personas, de periodistas que no comparten una posición política o oficial que se haya dado, ¿no? Entonces simplemente es una cuestión de coincidencia, pero no que haya 98 cuentas semillas que se ponen de acuerdo para llevar a cabo un pronunciamiento. No, yo creo que, mira, posiblemente dentro del mundo digital a lo mejor haya algunas que sí se pongan así. No, no lo dudemos, es que ya es un universo. Pero la verdad es que el planteamiento es cerrado por varias razones. La primera, es increíble que un gobierno de izquierda trate de alguna manera de establecer mordazas a la libertad de expresión, cuando la izquierda se nutre de la libertad de expresión y logró llegar al poder gracias a la libertad de expresión. Esa es la primera. La segunda, que venga este tipo de propuestas de la Consejería Jurídica de la Presidencia, desde ahí parte una situación curiosa y extraña. La Consejería Jurídica de la Presidencia no tiene facultades para hacer análisis sobre redes digitales, sino para plantear leyes que de alguna manera, de acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo y a las estrategias político-jurídicas del gobierno, tengan que presentarse como propuestas del titular del Ejecutivo, obviamente con autorización de la Presidenta de la República. Entonces, ¿a qué voy? Que se me hace, la verdad, también disparatado que la consejera jurídica de la Presidencia presente estas propuestas y diga estos análisis cuando incluso no le corresponde o no le correspondería a ella plantear esto. Ahora, segundo, sí se están haciendo listas de medios opositores, porque en esas redes no sacaron también a otros medios que de alguna manera son afines al gobierno, que también tendrían a lo mejor su propio ecosistema o infosistema digital. Y eso no lo mencionaron, ¿verdad? Solo se fueron con Latinos, López Dóriga, todos estos Con periodistas que son independientes, sí, ¿no? Que no, tienen una posición crítica. mira, no son independientes, son críticos porque defienden intereses del capitalismo e intereses de un viejo sistema. No son independientes, también reconozcámoslo, no lo son, pero tienen su derecho, tienen todo el derecho a hacer las críticas que ellos quieran y a hacer los planteamientos y las opiniones que ellos quieran, porque esa es la libertad de expresión y porque eso es una democracia. En una democracia todos debemos de opinar y todos tendríamos que tener información veraz para poder plantearla. O si esta información no es veraz, pues también nos daremos cuenta. Pero es importante que todos los medios, todos los comunicadores, todos los analistas, todos los pensadores, todos los ideólogos puedan expresar, todos los ciudadanos, es más, no necesitan ser universitarios para poder expresar sus puntos de vista. Cualquier ciudadano por el hecho de serlo, cualquier mexicano por el hecho de serlo, tenemos derecho a expresar nuestra opinión. Como parte de la libertad de expresión. Claro. Que es una cuestión fundamental de una vida democrática, ¿no? Exactamente. Entonces, aquí no estamos defendiendo a los López Dóriga, no, estamos defendiendo, como decía Voltaire, defiendo tu derecho a expresar, a decir lo que quieras, ¿no? Eso es lo más importante, ¿sí? Es lo más importante. No estoy de acuerdo con lo que tú digas, pero defenderé con la espada de la justicia tu derecho a decirlo. Esa era la frase del enciclopedismo. Entonces, es más importante que cualquier ciudadano pueda expresarse, aunque incluso esas expresiones estén infundadas, sean mentirosas, sean falaces y hasta a veces puedan ser denostativas. Es mejor que tenga ese derecho a que no lo tenga. Total, si son falaces, mentirosas, denostativas, pues ya tendrá su respuesta. Y ya quien se sienta aludido, si puede demostrarlo, podrá fincar o obligar a que el otro obtenga una sanción, ¿sí? O de alguna manera hasta pueda dar una disculpa. Mira, recuerdo algo que a mi juicio siempre
lo recuerdo y me da hasta coraje, ¿sí? Cuando Gerardo Fernández Noroña, siendo presidente del Senado, obliga a un ciudadano a pedirle perdón en el Senado de la República. ¿Sí te acuerdas? Sí, es indignante. Caray, imagínense eso. A lo mejor Gerardo tenía razón, le dijeron una mentira, no lo sé, pero llegar al extremo de hacerle manita de puerco a un ciudadano en el Senado de la República, en red nacional, Es que realmente eso es indignante, ¿no? demuestra un nivel de autoritarismo Brutal. brutal, un nivel de no tolerancia brutal. Y curiosamente la izquierda mexicana siempre nos consideramos de izquierda moderada, siempre fuimos luchadores y defendimos la dignidad humana y la libertad de expresión. Es que eso es parte de una vida democrática, entonces tenemos todo el derecho del mundo a decir lo que pensemos, lo que queramos, y que se respeten las diferentes opiniones, Por supuesto. que no haya una exclusión o una condena, sino que todo el mundo se exprese libremente sin mayores consecuencias. Mira, sobre los lineamientos, yo creo que está bien que planteen que haya un código de ética de cada medio de comunicación. Yo creo que está bien hasta que incluso haya un defensor de la audiencia en cada medio de comunicación, ¿sí? Hasta ahí. Hasta ahí. Y el derecho de réplica, obviamente, hasta ahí. Eso sí está bien. Pero llegar ya al siguiente paso, que es para mí donde está la parte mañosa, de que el propio Estado, a través de la Comisión Reguladora, conozca del asunto para imponer una multa o una sanción, ahí ya no. Sí, pues ahí ¿Sí? Ahí ya no. definitivamente es inapropiado. Esa parte es la que yo quitaría. Yo dejaría el derecho que tienen, sí, tenemos todos los ciudadanos un derecho a que el medio de comunicación nos informe verazmente. Pero como vuelvo y repito, creo que la sanción más grande del medio de comunicación sobre las mentiras que pueda expresar, pues es que uno le cambie. Ese es el derecho absoluto. No, pero además recordemos una cosa, cuando hay una situación que es ofensiva para un tercero, ese tiene la libertad de poder presentar una denuncia y una demanda. No, y hay el derecho de réplica, a que el propio medio le permita expresar su punto de vista. O el derecho de réplica sí, también. Sí, ahí claro. sí, hasta ahí estamos de acuerdo. Hasta ahí. ¿Sí? Pero llegar al extremo de que se sancione al medio y después, porque ahorita es radio y televisión, también después vienen con nosotros, Claro. con los chiquitos como nosotros en redes y con los grandes de las redes. No, la democracia se nutre del debate público y el debate público se desarrolla a través de la libertad de expresión, la libre libertad de las ideas, de los planteamientos, sean buenos, sean negativos, sean positivos. Es preferible que en la democracia libremente se debatan todos los temas, se diga y se exprese lo que se quiera y que después se analice quién tiene o no razón, porque además hay realmente un verdugo real, un juez real en todo esto, es la historia. El verdugo y el juez real es la historia. Ahí se pondrá a cada quien en su lugar, de los medios de comunicación y de los gobiernos y de los políticos que actualmente. Sí, como ha ocurrido pues con muchos funcionarios que ocupan un cargo, abusan de sus posibilidades de dar un punto de vista o de imponer una sanción, y luego la misma historia pues los exhibe y los reprueba, y a final de cuentas pues salen lastimados con este tipo de réplicas y de señalamientos. Así es, definitivo. Pues bueno, ya llevamos una hora. Creo que ha sido, suficiente. Pues digamos, medianamente discutido, pero para efectos de lo que hacemos en esto. Lo importante es la libertad de expresión. Lo importante es la libertad de expresión, lineamiento sí, hasta el código de ética, el derecho de réplica, hasta ahí. Y quizás hasta un defensor de la audiencia, pero únicamente para decirle al medio, aquí te equivocaste, nada más. Y que se exhiba que se consideró que se equivocó el medio, hasta ahí. Pero sancionar,
querer imponer ley mordaza, no. Es mejor que haya libertad, incluso hasta el código de ética y el derecho de réplica, sin más, porque solo así se nutre la democracia, el debate. Cada quien, la historia y la vida pone en su lugar. Y se construye la vida democrática. Así es. Y se realiza un régimen democrático que permite libremente la libertad de expresión. Así es. Bueno, pues por nuestra parte ha sido todo y agradecemos la presencia de todos. Hasta la próxima.